poner un poco en contexto lo que estuvo pasando en Argentina en las últimas semanas, concretamente desde las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, a fines de septiembre, hasta las de ahora, que van a ser este domingo. Ver un poco, digamos, qué decisiones están tomando, qué dudas tienen respecto a su portafolio, si quieren hacer un poco de análisis técnico de algún activo, siempre del Merval, obviamente, de los ADRs, bienvenido sea. Así que nada, siéntanse libres de usar el micrófono o escribir en el chat, voy a estar leyéndolos. ¿Qué hace Lucho? Así que nada, un poco es eso. Traje algunos cuadritos para mostrarles, más que nada para tener ahí de fondo. Pero bueno, voy a estar monitoreando todo el tiempo si tienen preguntas. De lo que más estuvo hablando el último tiempo es de los acuerdos entre Argentina y Estados Unidos con respecto a las ayudas económicas. Primero lo del swap, no sé si escucharon algo del swap con Estados Unidos. Es un tema ya recurrente en Argentina porque hace años que nosotros tenemos vigente un swap con China que de hecho es parte de las reservas del Banco Central, o sea, dentro de las reservas brutas, dentro de esos 40.000 millones creo que hoy tenemos de reservas brutas, se contabilizan, entre otras cosas, el swap con China. Se habló del tema del swap con Estados Unidos, de 20.000 millones de dólares, el tema de Trump, de la ayuda económica subordinada al resultado de las elecciones presidenciales en 2027, la posible recompra de deuda pública, o sea, la recompra de deuda argentina de bonos soberanos con dólares de bancos internacionales. No sé si estuvieron leyendo o escuchando algo al respecto. Nada, si me quieren preguntar, si quieren participar, obviamente pueden usar el chat o el micrófono. Les dejo unos segundos por si alguno quiere intervenir. Igualmente vamos a ver un poquito eso. Ahora les voy a compartir la pantalla y les voy a hacer zoom para que se vea bien. Pero no sé si estuvieron escuchando algo al respecto de eso, del tema del swap, del tema de la ayuda económica. Esto de la recompra es bastante nuevo. Creo que se anunció esta semana, o al menos el rumor se instaló de que supuestamente el gobierno iba a recomprar deuda pública con dólares de bancos internacionales. El tema, el precio. Bueno, con el tema de la recompra, sí. A ver si tengo algo acá para mostrarles primero. Está buena la pregunta. ¿Qué es lo que pasa? A ver, vamos a ir primero a esa parte, a ver si lo tengo. Solo del swap. Acá, por acá estamos. El tema de la recompra, o sea, es así. Vamos a dejar como tiene un segundo. Lo voy a mostrar. A ver, yo como les decía, el tema de las reservas, ahora les voy a mostrar, a día de hoy están, que igual acá tengo en la diapo, 40.570 millones de dólares. Hoy no hubo intervención, ayer sí, del Banco Central, directa, en dólar spot, ¿no? 40.570 millones de dólares. Esos son los que son las reservas brutas. Dentro de esas reservas brutas, como les digo, está lo del swap con China. ¿Y qué pasa? Acá hay dos cosas. También la plata del Fondo Monetario, del Banco Mundial, o sea, todas las ayudas económicas de Argentina de este año están incluidas dentro de las reservas brutas, cada una con objetivos distintos. Algunos con objetivos comerciales como con China, otros, por ejemplo, la ayuda del swap de 20.000 millones. El objetivo exclusivamente es estabilidad cambiaria, o sea, estabilidad en el peso, que la gente no se te vaya contra el dólar, o que si se te van contra el dólar vos tengas esa munición de 20.000 millones de dólares para ponerle un techo en un determinado precio y que por encima de esa zona el precio no llegue, pero para eso obviamente tenés que tener dólares para hacer frente a toda esa demanda de dólares del retail. Eso por un lado. Ahora, el tema del swap de 20.000 millones con Estados Unidos era lo de la estabilidad cambiaria, el objetivo. El tema de la recompra, lo que se estaba hablando, es que algunos bancos, entre ellos JP Morgan, con el Tesoro de Estados Unidos como intermediario, iban a prestarle dinero a la Argentina para que efectúe una recompra de deuda pública, que la deuda pública argentina son los bonos, los bonares, todos los AL y AE 38,
y los globales, que son los hermanos GD de legislación extranjera. Entonces, la vez pasada en la call de las elecciones de la provincia habíamos hablado un poco lo mismo. Como tenedor de bono, lo que piensa es, a ver, yo te estoy prestando dólares, vos me tenés que devolver dólares, ¿no? Bueno, lo podés comprar en pesos, pero digo, vos me tenés que devolver dólares. Tanto lo que es la amortización como los intereses, que por ejemplo, ahora en enero hay un pago, en enero del año que viene, en julio del año que viene hay otro pago de amortización, en julio de este año hubo otro pago, o sea, son pagos semestrales. De hecho, los que más pagan ahora son los 29 y 30, AL29 y AL30. Para hacer esos pagos de amortización y de intereses, necesitas dólares. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿Se acuerdan que, de hecho, para la época de las elecciones pasadas, o sea, de las de septiembre, se había instalado esta noticia, que obviamente después fue verdad, de que el Tesoro iba a empezar a intervenir entre las bandas? O sea, el acuerdo con el fondo era que el banco iba a intervenir en el techo o en el piso para comprar, en el techo para comprar dólares, en el techo para vender dólares, pero el Tesoro, digamos, Caputo en este caso, estaba por fuera de la ecuación. Después salió la noticia de que el Tesoro también iba a empezar a intervenir, no necesariamente en el techo de la banda. De hecho, se había armado unas bandas implícitas por debajo. No sé, si el techo estaba en 1480, en 1450, el banco no tiene que intervenir, porque el banco interviene en el techo, pero un poco más abajo del techo ya estaba interviniendo el Tesoro. Y el Tesoro es el que tiene que pagar en enero, por ejemplo, amortización de los AL29 y AL30. Entonces, si vos tenés esos bonos, por ejemplo, y vos ves que de la billetera de la cual te van a pagar esa amortización e intereses, empiezan a irse dólares de ahí, vos no vas a tener tranquilidad porque vas a decir, che, pero ¿y de dónde van a sacar los dólares para pagarme a mí como tenedor de bono? Porque es una deuda en dólares, no es una deuda en pesos que vos podés imprimir en todo caso. Sí, eso es otro tipo de intervención. Acá estamos hablando de intervención directa a través de spot. Después la intervención indirecta sí pasaba en el mercado de futuros, shorteando los contratos de dólar futuro, que ahora les voy a mostrar una imagen de eso. Pero sí, en realidad son dos intervenciones. Una comprando dólar spot, interviniendo en el MULC, en el mercado único y libre de cambio, entre las bandas, nunca en el piso, porque nunca llegó el dólar tan abajo. De hecho, siempre tuvo que intervenir en el techo, pero eso siempre el banco entre las bandas. Después lo que se sumó entre las bandas en el MULC es el Tesoro. Más allá de la intervención, que ahí es en pesos, no en dólares, o sea, no tiene que comprar dólares o vender dólares, sino lo que hace es comprar o vender con pesos futuros de dólar, de distintos meses. Futuro de octubre y de noviembre, de diciembre, etcétera, que esa es otra intervención. El objetivo es más o menos el mismo, o sea, básicamente bajar o anclar las expectativas con las del gobierno y que te digan, che, mirá, yo estoy shorteando el dólar, te estoy diciendo que el dólar no va a subir, estoy invirtiendo, o sea, estoy poniendo pesos en juego para comprar un futuro de dólar, shortear el dólar, por ejemplo, el dólar de octubre, el dólar de noviembre, el que fuera, dando la señal de que yo como gobierno te estoy diciendo que el dólar no va a subir de este precio, por eso yo estoy shorteando el dólar futuro, porque de hecho lo que estaba pasando era que el tipo de cambio implícito en los contratos futuros, octubre, noviembre, diciembre, todos los tipos de cambio estaban por encima de las bandas. O sea, en el mercado de futuros se estaba, digamos, la expectativa era, digamos, que no iba a haber más bandas. De hecho, la expectativa sigue siendo que no va a haber más bandas. ¿Y cómo uno se da cuenta de eso? Teniendo el tipo de cambio implícito en el mercado de futuros, todos por encima de la banda. Porque, a ver, si vos estás esperando que el dólar esté por encima de la banda, con unas bandas eso sería inviable, porque se supone que en el techo sale el Banco Central a vender, entonces nunca debería estar por encima de la banda. Si vos estás descontando en el mercado de futuros o estás comprando dólares futuros o contratos de dólar futuro a esos precios por encima de la banda, es porque estás esperando que las bandas desaparezcan, o que sigan estando, pero con otro crawling peg, o sea, con una devaluación un poquito más alta, de manera tal de que el techo, cuando terminen las elecciones, quede un poco más alto. O sea, las bandas, así como están, con el crawling peg, las bandas divergentes, al ritmo de devaluación que van teniendo,
así no van más. O no tenés más bandas y tenés una flotación completamente libre, o mantenés las bandas, pero haces ajustes con el crawling peg que tenés ahora en la parte de arriba y en la parte de abajo. Especialmente en la parte de arriba. Por la verdad que la parte de abajo dudo que llegue en algún momento. Entonces, respondiendo a la pregunta de lo de los bonos, obviamente que no se vio tan reflejado, porque si ustedes se ponen a ver, los bonos la verdad que no tuvieron un upside muy interesante esta semana, y la noticia, tanto del swap, pero principalmente de la recompra, es una noticia alcista claramente para el tenor de los bonos. Porque literalmente, ¿qué te están diciendo? Esta plata, estos otros 20.000 millones de dólares que te vamos a prestar, son con el objetivo de que vos vayas al mercado y recompres títulos públicos, deuda pública tuya. Entonces vos vas, no sé, a través de una licitación y en el mercado primario, ahora respondo lo de Magda. Vos vas al mercado primario, una licitación donde dice, che, el gobierno va a comprar, no sé, vos tenés AL29 y te lo compra a la lámina, no sé, a $60, $65, ¿no? Entonces, con esos dólares lo que hace es recomprar deuda pública, ¿para qué? Para que suba el precio de los bonos y que caiga el riesgo país. O sea, el objetivo de la recompra de deuda pública no es la estabilidad cambiaria, ese es el objetivo del swap entre el Tesoro argentino y el Tesoro de Estados Unidos, pero la recompra, que es digamos, una negociación entre el Tesoro y bancos internacionales, es que caiga el riesgo país. ¿Cómo haces eso? Obviamente si suben el precio de los bonos, y para eso es que se busca recomprar la deuda pública. Y fíjense, no sé si lo tengo acá, pero yo veía un cuadro que marcaba que si supongamos que el gobierno quiere comprar todos los AL y todos los GD 29 y 30, que son los que vencen primero, partamos de la base de que ningún título de deuda pública vence durante el mandato de Milei. O sea, el más temprano es el AL29 y el mandato, o sea, no sabemos si va a ser reelecto, pero supongamos que no, en 2027 termina el mandato y no hay ningún bono soberano que venza en 2027. Entonces, pero el 29 y el 30, como son los que vencen primero, son los que más amortizan ahora, que son los que van a amortizar interés en 2029 y en 2030, por ejemplo, ahora en enero y en julio del año que viene. Entonces, si el gobierno quisiera comprar toda esa deuda pública a valor de mercado, más o menos son unos 18.000 millones de dólares. Si el gobierno viene y dice, bueno, quiero comprarle a todos los tenedores de bono sus láminas de AL29, AL30, GD29, GD30, son 18.000 millones de dólares. Y esta negociación con los bancos internacionales supuestamente sería de 20.000 millones. Entonces, la lógica es que sea una noticia bullish, porque vos estás diciendo, che, literalmente te estoy diciendo, esto vale 18.000 millones y yo le estoy prestando 20. O sea que el pago de la deuda está completamente garantizado. Se supone que con esa negociación, o sea, la idea era transmitir ese mensaje. Quédense tranquilos que la deuda se va a pagar. Porque si yo quisiera recomprar todo, o sea, ¿cuánto a mí como Estado, cuánto me sale esta deuda que yo salí a emitir? 29, 30, 18.000 millones. Y ahí me están prestando 20, o sea, me están sobrando 2.000 millones. O sea, que los tenedores de L29 y L30, quédense tranquilos que voy a pagar porque tengo los dólares para hacerlo. Sin ni siquiera usarlos del swap, que se supone que son justamente para eso, para intervenir entre las bandas, y que el tipo de cambio se mantenga entre esas bandas. Bueno, lo que dice Alex, la noticia la verdad que es alcista. Ahora, no tuvo esa repercusión. Ahora vamos a ver, ahora les voy a mostrar el gráfico de los bonos. La realidad es que, objetivamente, sí, porque yo te estoy diciendo, mirá, te tengo que devolver 18 y tengo 20 acá para devolver. Así que no te preocupes, y el objetivo exclusivamente de esos dólares es para eso. Entonces, no te preocupes que te lo voy a devolver. Entonces, la noticia debería ser alcista, objetivamente es alcista, pero fíjense que, ahora les voy a mostrar acá, evidentemente hay todavía una desconfianza del mercado respecto de lo que pueda llegar a pasar después de las elecciones, porque algo más alcista que asegurar que vas a tener los dólares, por ejemplo es el AL29, fíjense que ahora está en 58 dólares, fíjense que esta semana, o sea, en lo que va de la semana, 1,6 abajo, y después tenemos acá el AL30. Fíjense que todos los bonos, todos, la curva corta, la curva media, la curva larga, están negativos.
Pero fíjense que la noticia en sí es alcista. Y sin embargo, fíjense que los bonos no tuvieron esa recepción. Entonces, por un lado, es una noticia alcista porque el gobierno dispone de esos dólares para hacer frente a esa deuda. El tema es, lo que está muy, digamos, en tela de juicio es qué va a pasar con las bandas. Y acá entra todo un juego porque encima no son elecciones presidenciales, entonces no es que es un River Boca y que es tan claro de, bueno, gana el partido A, entonces es presidente, o gana el partido B, entonces es presidente, o va a estar liderando ese partido político. Acá lo que se pone en juego son las bancas, y más, lo que se está mirando mucho es qué va a pasar después con las bandas. Porque si nosotros vemos, fíjense esto, que es lo que yo les decía del tipo de cambio implícito y el tipo de cambio break-even para el que tiene letras, por ejemplo, que lo que uno tiene que calcular siempre es el tipo de cambio break-even, acá se le va a mostrar, que básicamente es la cuenta que uno tiene que hacer a cuánto tendría que irse el dólar para uno perder con esa inversión que hizo en letras. Si te conviene tener letras o no, y ahí está el dólar break-even. A partir de ahí perdés, por debajo de ese valor, estarías ganando en dólares, haciendo una inversión en pesos y después comprando más dólares. Fíjense, ahí no sé si se ve, pero la línea azul, esta que está acá, básicamente, o sea, es el techo de la banda, que obviamente, como tiene un crawling peg, todos los meses va subiendo, y el piso de la banda todos los meses va bajando, pero fíjense que todos estos puntos son los distintos vencimientos de los bonos a tasa fija en pesos. Y fíjense, o sea, literalmente todos los puntos naranjas están por encima de la línea azul, o sea que el tipo de cambio break-even, que es lo que está acá, los puntitos naranjas, todos están por encima de la banda superior del techo. Entonces lo que te está diciendo es que, o sea, el trade acá, ¿cuál es? Hoy salió Caputo a decir que las bandas no se van a modificar, no solo que las bandas no van a desaparecer, sino que las bandas no se van a cambiar. Yo no creo que no, o sea, yo la verdad que no creo que no se cambien. Sí depende mucho del resultado de las elecciones, porque la verdad que si las elecciones son adversas para el gobierno, no creo que tenga opción para cambiarlas, porque fíjense que estos últimos días, con los tweets de Bessent, de che, vamos a intervenir, de hecho, el Tesoro estadounidense intervino en el MULC en Argentina. Creo que habían vendido 15.000 millones de dólares, 20.000 millones de dólares, y al día siguiente el dólar volvió al techo de la banda. O sea, tweets de Bessent, intervención de Estados Unidos, swap con 20.000 millones de dólares, y el dólar fue a buscar el techo de la banda igual. Como que la presión vendedora del banco más el Tesoro argentino, que igual no tiene dólares para intervenir, así que es más que nada del banco, el Banco Central argentino, y el Tesoro estadounidense. La intervención de los dos no alcanzó para contener toda la presión compradora del dólar. Entonces, y esto se está reflejando acá, en donde vos tenés, si las bandas siguen tal cual como están, no se le cambia ni una coma, o sea, es un trade ganador con cualquier letra, porque el tipo de cambio está por encima de la banda. Entonces, ¿en qué escenario perderían teniendo estos bonos a tasa fija? Si el dólar se va por encima de la banda. Pero si las bandas siguen, no podría pasar, porque cada vez que el dólar vaya al techo, el Banco Central interviene con ayuda ahora del Tesoro de Estados Unidos. Entonces no debería superar esa banda. Por lo tanto, o sea, es un trade ganador seguro. En el caso, por eso es que se sospecha de que las bandas no vayan a seguir, porque no sería viable. O sea, el mercado está descontando eso, que las bandas no van a seguir, o que por lo menos se le va a hacer un ajuste, como les digo, de un crawling peg un poco más alto, para que los puntitos naranjas no te queden por encima, que te queden sobre el techo, pero que el techo esté un poco más alto. Entonces, obviamente, como les digo, yo no creo que se mantengan, a menos que el resultado sea muy positivo, que la verdad que es muy difícil de prever eso, porque, a ver, las consultoras por lo general no la invocan. Las consultoras, la gran mayoría da ganador al gobierno, algunos por más porcentaje, otros por menos. Es muy difícil, realmente es muy difícil de predecir eso.
en el escenario de que le vaya bien al gobierno, podría ser, o sea, que no haya esa necesidad de tener que modificar las bandas, en cuyo caso, o sea, es un negocio tener las letras, porque como les digo, todos los tipos de cambio de break-even están por encima de, o sea, por ejemplo, tasas a un año, que están con una TIR creo que del 40, 45%, tienen todos el tipo de cambio break-even por encima de la banda, entonces deberían ser todos trades ganadores. Ahora bien, yo lo veo poco viable, y además por esto que les digo, de que fíjense que, justo lo mencionaban en el chat, la noticia de la recompra de deuda pública es una noticia alcista. O sea, vos como tenedor de bono te estoy diciendo, che, no te preocupes que lo que en enero, en julio, yo te voy a pagar porque tengo los dólares. Y lo que el bonista siempre mira es eso. O sea, si vos tenés los dólares o no tenés los dólares. De hecho, la crítica más grande o una de las críticas más grandes que se le hace al gobierno es la no acumulación de dólares, que acá tengo un gráfico que, a ver si lo puedo mostrar, que esto lo muestran mucho también los chicos de clave bursátil, que tiene que ver con la demanda estacional de pesos, que el gobierno, en una época en la que por una cuestión de oferta de pesos y por una cuestión de oferta de dólares, era el momento más propicio, más idóneo para acumular dólares, no se hizo, que es toda esta parte de, acá, o sea, la primera parte, el segundo trimestre, vos tenías el segundo trimestre, sí, el segundo trimestre mayoritariamente tenías una cuestión de mayor demanda de pesos por una cuestión estacional, que es lo que está acá, el pico de acá, o sea, está liñita, medio grisácea en la demanda de pesos. Entonces, fíjense que los picos se dan a mitad de año y a fin de año. O sea, hay una demanda de pesos estacional a mitad de año y a fin de año. Y encima, además de tener demanda de pesos, tenías oferta de dólares por la liquidación de la cosecha gruesa de la soja. Entonces vos, ese era el momento, post salida del cepo, ese era el momento para acumular más dólares. De hecho, si no recuerdo mal, no sé el número exacto, pero se habían liquidado, es decir, vendido por esto de la cosecha gruesa unos 7.000 millones de dólares, y en ese periodo creo que el gobierno acumuló 2.000, por ejemplo, 2.000 millones de dólares. Entonces el mensaje era, che, pero acumulaste re poco, o sea, tenés todo el viento a tu favor, mayor demanda de pesos, mayor oferta de dólares, y acumulaste menos de la mitad de lo que el campo liquidó. Y después, ahora, o sea, si no acumulaste ahí, que tenías todo a tu favor, más difícil va a ser ahora, porque vos ahora tenés, por el tema de las elecciones, es una cuestión coyuntural de siempre, menor demanda de pesos, menor oferta de dólares, porque se acabó la liquidación de la cosecha gruesa, y mayor demanda de dólares por cobertura antes de las elecciones. Entonces vos ahí tenías, y fíjense que después dispara, después de las elecciones, eso, digamos, una posible señal positiva para quienes dicen, bueno, yo creo que el dólar, yo de hecho creo que igual el dólar va a subir después de las elecciones, obviamente la proporción va a depender del resultado, pero yo creo que subir va a subir, aunque tampoco tiene tanto margen, y punto uno, por una cuestión estacional, suele haber más demanda de pesos a fin de año y más oferta de dólares de vuelta, pero por la liquidación de la cosecha fina. O sea, tenés de vuelta liquidación del campo, o sea, del sector agro, oferta de dólares y más demanda de pesos por una cuestión estacional, aguinaldo, etc. También por una cuestión coyuntural. Y punto dos, porque si ustedes se fijan, nosotros vieron que, bueno, el año pasado también se hablaba de, principalmente en el verano, de que el tipo de cambio estaba reatrasado, de que tomarse un café en Almagro era más caro que tomárselo en Zurich, lo cual era verdad igual. Por eso hubo un éxodo de gente vacacionando en el exterior, que el tipo de cambio estaba atrasado, y se hablaba de esto del tipo de cambio multilateral, el tipo de cambio real multilateral, que básicamente compara la moneda argentina con otras monedas. Por ejemplo, está el tipo de cambio multilateral con Estados Unidos. Entonces, obviamente, si se aprecia el peso y a la vez se deprecian otras monedas, obviamente el tipo de cambio va a ir fluctuando y vos te vas volviendo más o menos competitivo. El peso se había apreciado respecto del dólar y nosotros teníamos una inflación alta y un tipo de cambio que inclusive había caído respecto al año anterior. Entonces vos tenés inflación que estaba en descenso, pero seguía habiendo inflación y el tipo de cambio planchado en 1.000 más o menos. Entonces hablaba de eso, de, che, así como vas a ser competitivo, bueno, hoy el tipo de cambio multilateral está mucho más alto. ¿Por qué?
porque tuvimos de 1000 a 1600 aprox, que llegó, creo que el CCL llegó a 1607 y el MEP 1591, por ahí. Tuviste un tipo de cambio que subió 60% en lo que va del año y tenés una inflación acumulada, creo que del 22%. O sea, todo lo que estaba atrasado, la inflación subía mucho y el tipo de cambio no solo no subía, sino que caía. Bueno, ahora te pasa que la inflación, si bien está en descenso, tenés inflación, pero el tipo de cambio subió mucho más de lo que subió la inflación. Entonces, hoy no tenés tampoco tanto margen porque ya tuviste un 60% de suba en lo que va del año. Por lo tanto, a menos que el resultado sea negativo, que el gobierno no gane las elecciones en el domingo, no debería haber un margen tan alto si estamos a 1600, qué sé yo. Bueno, de hecho, no lo digo yo, no sé si vieron que hay un informe, que se estuvo hablando mucho de un informe de JP Morgan, que estuvo mencionando algunos escenarios. Siempre es muy oportuno JP Morgan con los informes. Lo mismo había hecho en las elecciones pasadas de la provincia, cuando había recomendado hacer carry trade 3 días antes de las elecciones. Pero fíjense acá, supuestamente, o sea, tenemos escenario 1, que es el escenario positivo, que creo que, si mal no recuerdo, era si el gobierno saca entre un 35 y 40% de los votos. Escenario 2, que es 30 a 35% y menos del 30%. Escenario 3, o sea, sería como un escenario intermedio el 2. Fíjense que, supuestamente, el tipo de cambio debería cerrar fin de año en 1700, escenario 1, 1900, escenario 2, 2200, escenario 3, entre 1700 y 2200. Después, bueno, lo mismo con la inflación, 32% para este año, 35% el escenario intermedio y 40%. Esto también, obviamente, uno lo tiene que mirar si hace tasa fija, tanto con las LECAPs, porque también la LECAP, a ver, depende de la situación coyuntural de Argentina. En su momento la discusión era tasa fija o SER, porque el dólar estaba muerto. Entonces, no se licitaban los bonos dólar linked porque no tenés incentivo, no te vas a cubrir ante una devaluación, que ese es el objetivo de los bonos dólar linked, si el tipo de cambio está muerto. O sea, si no se prevé una devaluación, no tiene sentido que haya demanda de esos instrumentos. Entonces la comparación siempre era bono SER contra tasa fija en pesos con las LECAPs o con los BONCAPs, y ahí se hablaba, en vez de tipo de cambio break-even, se hablaba de inflación break-even. ¿Qué inflación tiene que haber para quedar empatado con SER y tasa fija? Si la inflación estaba por encima del break-even, te convenía estar parado en bono SER; si estaba por debajo, te convenía estar parado en tasa fija. Bueno, después, hoy la discusión no es tanto tasa fija o SER, sino tasa fija en pesos o dólares. Entonces, lo que uno tiene que ver es esto. Inclusive en el escenario más positivo, según JP Morgan, el dólar cerraría en 1700, lo que presupone que o las bandas no van a estar más, en cuyo caso se supone que el precio del dólar tendería a converger al tipo de cambio de los dólares financieros. El MEP que hoy estuvo en 1590 y pico, el dólar CCL que está en 1607, que ese es el dólar que no tiene tanta intervención y que se mueve pura y exclusivamente por oferta y demanda en el mercado secundario. Entonces, en ese caso, fíjense que estamos hablando de una suba de, qué sé yo, un 15% más o menos, y si nos vamos, ¿no?, a 1700, si el dólar efectivamente se va a 1700 después de las elecciones, entonces uno lo que tiene que ver ahí es la tasa implícita a la que está comprando las LECAPs. Por lo tanto, la realidad, ¿cuál es el discurso? Si uno piensa que al gobierno le va a ir mal, mi opinión personal es que, o sea, yo no voy a hacer algo que no hago. Entonces, yo una parte dolarizada tengo, la proporción va a depender obviamente de la aversión al riesgo de cada uno y de las expectativas que tenga respecto al resultado de las elecciones, respecto al el tema de las bandas, si van a estar o no van a estar. Yo una parte dolarizada la tengo, y parte dolarizada puede ser desde comprar dólar MEP, desde estar parado en ONs hard dollar, desde estar parado en un fondo común de inversión en dólares conservador, desde estar parado en CDRs para correrse un poco del riesgo argentino, y después otro porcentaje en pesos. Después hay gente que puede decir, bueno, yo voy a estar 100% dolarizado, lo cual puede ser,
Yo, en mi caso, yo no lo hago porque yo tengo una parte en pesos, concretamente con LeCaps. La semana pasada estuve aprovechando un poco el tema de la caución, que fue entre martes, miércoles y jueves, por ejemplo, pero bueno, las tasas ya se normalizaron. Obviamente, fíjense también, la tasa de caución hoy día ya está en el 25% más o menos, una tasa normal, llegó a estar en el 120%, pero fíjense que la tasa de caución a una semana creo que está cerca del 40%. Entonces ahí están cada quien, si dice, bueno, yo pongo a trabajar mis pesos a esta caución a una tasa buena, porque estábamos hablando de que la tasa estaba entre el 25 y el 30 y te ofrece un 40, pero vos vas a estar parado en pesos y comerte toda la incertidumbre en medio de las elecciones. Entonces, eso también es otra alternativa. Después, para el que tiene una visión positiva, bueno, qué sé yo, 60-40 a favor de los pesos, 70-30 o 60-40 a favor de los dólares, por ejemplo, estar más dolarizado con CDRs, con ONs, con fondos comunes de inversión, o simplemente comprando dólar MEP. Yo, o sea, no es que esté mal, porque depende de la versión de riesgo de cada uno. Yo, por ejemplo, particularmente no me siento muy cómodo no teniendo ningún instrumento dolarizado antes de las elecciones, porque la realidad es que es todo muy cambiante, tampoco se sabe cuánta gente va a ir a votar. O sea, de hecho, en mi entorno hay muchísima gente que no va a votar. Entonces, eso también es un detalle que es no menor. Entonces, es como muy difícil pronosticar qué puede llegar a pasar y qué puede pasar con el tema de las bandas, porque, como les digo, si bien Caputo hoy dijo que las bandas siguen, o sea, no solo que las bandas siguen, es que no se les va a cambiar nada hasta fin de año. A mí un poco me cuesta creer eso, digamos, no por terco, sino porque de hecho el mercado tampoco le está creyendo y lo ha estado corriendo. O sea, listo, venime con los dólares, venime con el swap, venime que venga Besen, no importa. De hecho, el tweet, fíjense que los tweets de Besen no fueron, o sea, fueron a propósito antes de la apertura del mercado. Fíjense que acá tengo la foto. Bueno, no le saqué el screen a la foto, pero creo que era, no sé, 9:30. Y fíjense que acá fue que avisó, el Tesoro compró pesos en el mercado del dólar CCL y en el mercado spot, o sea, intervino, esto que les digo, en el mercado único libre de cambio, y sin embargo, al día siguiente el dólar volvió al techo de la banda. Entonces, eso también para el tenedor de bono, de decir, che, o sea, ¿cuál es también un poco la narrativa? Que se acumule dólares, bárbaro, que es lo que yo les acabo de mostrar de que cuando vos tenías la mayor oferta de dólares por la liquidación de la cosecha gruesa y mayor demanda de pesos, ahí era para poner los cañones y acumular dólares, pero ¿qué pasaba ahí? O sea, la narrativa del gobierno, vieron que se hablaba esto de la metáfora de la sábana corta. O sea, o me tapo los pies o me tapo la parte de arriba. Me tapo de los pies, ¿qué es? Compro dólares. O compro dólares, es decir, la sábana me da para taparme los pies, o controlo la inflación, que se ve la parte de arriba. O sea, o me tapo la parte de arriba, o la sábana no me da para las dos partes. O acumulo dólares, o estabilizo la inflación. Digamos, el caballito de batalla del gobierno fue la inflación. Entonces dijeron, nosotros no vamos a acumular dólares, nosotros queremos, o sea, jugar con esa carta de la estabilidad en los precios para las elecciones. Pero bueno, el tenedor de bono es, che, tuviste la oportunidad de oro para acumular dólares con los cuales vos me vas a pagar la amortización, o me deberías pagar la amortización y los intereses en julio y en enero, por ejemplo, del año que viene, que creo que vencían 3.000 millones de dólares, creo, y fíjense que el Tesoro cuando salió a intervenir, creo que a los 7 días se quedó sin dólares. O sea, el Tesoro no tenía muchos dólares, y a los 4 o 5 días, a la semana que empezó a intervenir, cuando se anunció que iba a intervenir antes de que llegue al techo de la banda, se quedó sin dólares. Entonces, eso también es lo que tiene en cuenta el tenedor de bonos. Entonces, ahora, el mensaje ¿cuál es? Bueno, bárbaro, tuvimos también este lío con las tasas, no con el tema de la caución. Eso es exclusivamente oferta y demanda, o sea, sobrante y excedente, o sea, sobrante de liquidez y necesidad de liquidez de la contraparte, que fíjense que las cauciones estuvieron rangueando entre el 20 y 30% hasta el 120%. Eso obviamente en la economía real afecta, porque eso hace que te suban también los créditos, y vos lo que necesitas es, o lo que el tenedor de bono quiere es, una acumulación genuina. La acumulación como venía haciendo con el superávit, lo cual es válido, ¿no? Porque vos te ingresan 100 y gastas 80, con esos 20 compras dólares.
pero con eso no alcanzó, porque los dólares que el gobierno estaba comprando eran con el superávit, pero fíjense que se acumuló poco. Entonces, ahí venía también lo del tipo de cambio. Che, tengamos un tipo de cambio competitivo para no tener balanza comercial negativa, es decir, no, o sea, que no se vayan más dólares de los que entran, no tener más importaciones que exportaciones, que te ingresen dólares de forma genuina, o sea, por la actividad económica argentina, y acumular dólares de esa forma. Si querés seguir acumulando dólares con el superávit, pero no te alcanzó, entonces que sean los dólares del superávit, que obviamente es necesario, pero también necesitamos acumulación genuina, y lo de genuina es, che, sin tener que recurrir de swaps, sin tener que recurrir de ayudas externas, porque a ver, obviamente uno no está en la mesa chica, pero todas esas son cuestiones políticas comerciales que tanto Bessent, Trump, Milei, Caputo sabrán cuál es la letra chica y qué se negoció por detrás, pero digamos, eso no es gratis, entonces está bueno, te calma la ansiedad, o ni siquiera, porque como les digo, el dólar fue al techo de la banda, pero la lógica ¿cuál era? Vamos a poner curitas hasta las elecciones, de hecho siempre Caputo lo que decía es, esto es hasta las elecciones, pero después, ¿qué pasa? O sea, después no, yo como tenedor no me quedo tranquilo si el único medio para acumular dólares es a través de swaps y a través de ayudas de bancos internacionales. Yo quiero ver, más allá de la repercusión que igual tiene en la actividad económica, ¿no? Pero digo, yo quiero ver que a Argentina le ingresan dólares de forma genuina y que con esos dólares que te ingresan, el Banco Central vaya, acumule y que con esos dólares sí vayas y me pagues las amortizaciones y todo. Entonces, yo creo que lo que está descontando un poco el mercado es esa desconfianza, porque si no, la realidad es que la suba de los bonos debería haber sido muy alta, porque literalmente te están diciendo, acá tenemos los dólares para pagar los AL29 y los AL30, que como les digo, comprando todas las láminas que hay, son 18.000 millones de dólares. Y la recompra la ayuda sería por 20.000 millones. Así que lo que está primando un poco es esa desconfianza en este caso. A ver, tenemos... Bueno, a ver, no sé quién me preguntó lo de los bonos. Tengan en cuenta una cosa. Históricamente, o sea, generalmente el riesgo país está atado al tipo de cambio. ¿Está atado en qué sentido? Que generalmente cuando sube el dólar, sube el riesgo país. Si sube el riesgo país, quiere decir que cayó el precio de los bonos. Entonces, ahí estar parado en bonos, como que eso, como que una cosa es lo que son las acciones, por ejemplo, el Merval, etcétera, que si al gobierno no le va bien, lo más probable es que sí tengamos una suba más importante del tipo de cambio, caída de las acciones, como pasó en las elecciones anteriores, en la de septiembre con el Merval, suba el riesgo país, caída de los bonos, del precio de los bonos, y eso por lo general tiene una relación bastante directa, lo que es riesgo país. Si bien son variables distintas, generalmente hay una correlación bastante directa entre el riesgo país y bonos, de riesgo país y tipo de cambio, digo, perdón. Entonces, en ese caso, instrumentos para dolarizarse no serían los bonos. Acá la ecuación de los bonos es, che, bueno, ahora están 54, 55, 60 las láminas más o menos. Obviamente, en su momento estuvieron 20, el área 29 en su momento estuvo 20 hace 2, 3 años, porque ahí lo que estaba recontra descontado era un escenario de default. Si no, nunca pueden estar 20 dólares. Una lámina que vale 100, ¿no? Estás comprando con 20 a lo que vale 100. Entonces, instrumento dolarizado, como le digo, comprar dólar MEP, fondo común de inversión en dólares, o en dólar, o inclusive los CDRs. Y acá, lo de las ON también hay que ver las empresas como tal, porque hay sectores, por ejemplo, el sector energético estuvo mucho más rezagado que el sector bancario, y a veces, por ejemplo, pasa con Vista, que tiene algunas operaciones en México, si no el 90% de los activos que utiliza para su producción está en Argentina, está diversificado en otros mercados, entonces a veces va como a contramano ese sector, por lo tanto, o eres hard dollar de ese sector, de, no sé, Vista, YPF, transportadora de gas del sur, etcétera, son alternativas.
para estar dolarizado. Porque como le digo, los bonos, si bien la amortización y los intereses son en dólares, por lo general tienen una correlación directa con la suba del tipo de cambio, el tema del riesgo país. Entonces sube el riesgo, cae el riesgo país, cae el dólar, no es que es una la consecuencia del otro, pero por lo general son dos variables que van en la misma dirección, sube uno y sube el otro. Ahí Franco levantó la mano. ¿Cómo estás? ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Te quiero hacer una consulta. Con el tema de los dólares, viendo que la cantidad de pesos está fija hoy en día porque el gobierno no emite, ¿vos no creés que todos estos dólares que la gente compra y que claramente yo la verdad me pregunto dónde salen tantos pesos para comprar dólares, pero ¿no crees que en diciembre, noviembre, lo que queda del año, todos esos pesos después todos esos dólares van a volver a pesos porque la gente va a tener que pagar cosas, va a tener que consumir para Navidad y bueno, nada, lo que ya sabemos? Entonces el tipo de cambio ahí no cambiaría. Bueno, eso que vos marcás es lo que, para el que está haciendo el trade electoral y está más posicionado en pesos que en dólares, porque como les digo, a ver, vos decís, ok, se disparó mucho el tipo de cambio, bueno, yo tenía una parte en dólares, que en mi caso es un poco menor a la de pesos, pero en ese caso lo que vos decís es un poco lo que comentábamos antes, que el que está haciendo el trade electoral a favor de los pesos, te está diciendo, por un lado, ya tuviste una suba 3 veces más alta que la de la inflación, tuviste una inflación acumulada del 22% y una suba de casi el 60%, entonces ya no tenés un dólar regalado como estaba a 1000 en verano pasado, además de que por una cuestión estacional, como vos decías, digamos, el margen que hay no debería ser mucho. De hecho, fíjense que, a ver, no es que tenemos el dólar CCL o el MEP en 1700. O sea, hay una brecha, porque vos tenés el CCL y el MEP que no tienen techo, y el oficial sí, pero no tenés el CCL o el MEP en 1800 o 1700. Y fíjense que antes de que se saliera del cepo, un poco el termómetro era ese. Che, los dólares financieros, ¿a cuánto están? Y bueno, si están a tanto, se supone que cuando se salga del cepo deberían converger a ese tipo de cambio, porque es un tipo de cambio que no tiene intervención. Pues si no tiene intervención, o en ese caso no intervención, vos no tenés restricción, vos podías acceder libremente a los dólares financieros. Entonces, en ese caso, deberían converger ese valor. Y hoy tenés 1590, 1600 los dólares financieros. Acá tengo, a ver, creo que acá tengo actualizado el último. Acá, fíjense, dólar oficial 1520, bueno, el dólar tarjeta, que es el que hay que evitar a toda costa, que tiene todos los impuestos, casi 2000, casi 2000. El dólar futuro, que este sí tiene intervención, 1494, dólar cripto 1586, fíjense, el MEP 1592, se sale en 1612. Estos dólares financieros, principalmente el MEP y el CCL, son los que un poco te van poniendo el techo. Entonces, se supone que si vos eliminás las bandas o no las eliminás, pero ajustás el crawling peg para que el techo esté un poco más arriba, debería converger esos valores y no mantenerse mucho más que esos niveles. Que como les digo, a 1600 estamos hablando de, o sea, tomando el valor de 1600 a un 10% de suba, por ejemplo, sumado a esto que decimos que por una cuestión estacional pasa lo mismo que pasaba a principio de año. Más oferta de dólares por la liquidación de la cosecha fina, más demanda de pesos por una cuestión coyuntural en Argentina. Entonces, eso, yo como les digo, yo igual creo que va a haber una suba del tipo de cambio, por eso una parte dolarizada tengo. Yo no creo que sea, a ver, después si el resultado de las elecciones, digamos, es adverso, y sí, obviamente vamos a tener, como pasó antes, una caída una caída de las acciones, que de hecho, fíjense que creo que Galicia 50% abajo este año. Generalmente el sector bancario, cuando al Merval le va bien, es el que mejor le va, cuando al Merval le va mal, es el que mayor ponderación tiene y es el más volátil. Pero sí, yo por eso que comentaba Franco, es que tengo una proporción más o menos 60-40 en favor de los pesos. En su momento con cauciones, creo que alguna me quedó, yo lo que estaba haciendo obviamente era caución a un día, llegué a agarrar máximo 115% la semana pasada, pero por ejemplo el viernes estuvo en 90, esa fue la última que usé, después cayó a 30,
Entonces creo que me quedó una abierta, que es el lunes, me parece, o martes, que como les digo, tiene una tasa más alta, pero porque vos vas a estar parado en pesos sin poder retirar la plata entre medio con las elecciones. Así que o sea, por ese motivo yo creo que, o sea, yo estoy parado un poco más en pesos que en dólares. Yo no me siento cómodo no teniendo ningún instrumento dolarizado, pero bueno, asumo un poco más de riesgo estando parado en pesos, riesgo que asumo sin problema, estando parado en pesos. Así que sí, yo creo que eso va a pasar, como digo, a menos que o el resultado sea muy adverso, o por ejemplo, porque también es tan, digamos, no es tan binario esto de, bueno, gana la Libertad Avanza o gana Fuerza Patria. Acá puede pasar de que, qué sé yo, quizás las elecciones estén parejas, pero de repente el lunes hay una alianza entre varios partidos políticos, entonces vos decís, bueno, ok, las elecciones no le fueron tan favorecedoras al gobierno, pero logró consenso en el Congreso, que es en parte lo que uno quiere, porque uno dice, bueno, si yo estoy a favor de las reformas fiscales, jubilatorias, laborales, bárbaro, tenés que tener consenso, a menos que, si es que conseguís el tercio, ¿no? Te la pases a puros vetos, digamos. Esa es otra opción, que vos digas, bueno, las elecciones no fueron tan buenas, quizás estuvo parejo, 30-35% a favor de la Libertad Avanza, pero tenés una alianza con otros partidos, qué sé yo, más con el PRO, con algún sector del peronismo, con la UCR, y eso también podría ser positivo, pero también puede pasar de que al gobierno le vaya bien, pero el lunes salgan a decir, no, miren, que el mercado, yo les acabo de mostrar, el mercado de futuros, todos los tipos de cambio están por encima de las bandas, el mercado descuenta que las bandas no van más. Entonces, si Caputo, que lo dijo hoy, pero bueno, si lo dice la semana que viene, che, las bandas igual van a seguir, eso también podría ser tomado negativo, más allá de que el resultado de las elecciones sea bueno, porque se supone que se está descontando que las bandas ya no van a ir o que tiene que haber algún ajuste. Entonces, hay como muchos escenarios como, en mi caso, ¿no? En mi lectura, como para no estar en algún porcentaje dolarizado. En mi caso, por ejemplo, creo que tengo no sé, la letra más corta, creo que es la de la S28N5 que vence el 28 de noviembre, que creo que tiene una TNA del 53%, creo más o menos, una tasa efectiva mensual del 4 y pico. Entonces, bueno, yo ya tengo la tasa efectiva mensual, es justo un mes, 36 días desde que la compraste al vencimiento, pero bueno, yo ya ahí voy jugando, yo ya tengo ese valor, ¿no? Voy a recibir un 4,3% en pesos, bueno, y yo ya ahí voy jugando con, el dólar está en 1.600, bueno, subirá más o menos que ese 4,3%. Si sube más que un 4,3%, yo gano en la parte dolarizada y perdí en esa inversión en letras, o sea, perdí en dólares, voy a tener más pesos, pero si el 28 de noviembre quiero comprar más dólares que hoy, compro menos, pero esa parte dolarizada está. Que cuando digo parte dolarizada, yo, por ejemplo, yo CEDARS casi no tenía, me quedaron algunos en el broker que no pude cambiar, o sea, nunca los llegué a vender, no los pasé a otro broker, entonces me quedaron un par, los tengo hace muchos meses, que es ya de mediano a largo plazo, y no fue un trade electoral. Entonces, para mí, cuando yo hablo de dolarizarse con los CEDAR, sí, obviamente uno puede decir, ok, está este activo, por ejemplo, que está en una buena zona de compra, pero yo lo quiero para comprar hoy y lo vendo la semana que viene por si hay una suba del tipo de cambio, bueno, aprovecho esa apreciación de mi capital en pesos, a menos que la acción caiga, justo en ese periodo caiga y me contrarreste la suba del dólar, ¿no? Pero asumiendo que la acción capaz no sube, pero se mantiene igual, en dólares. El tipo de cambio sube, listo, yo voy a haber ganado en pesos. Sigo teniendo los mismos dólares, pero tengo más pesos. Obviamente después puedo venderlo en pesos y comprar más dólares, si el dólar se mantuvo, pero en ese caso sube el tipo de cambio. Entonces yo tengo más pesos, ¿no? Porque ajusta por tipo de cambio el CDR. Esa es una opción. Ahora, para mí, la lógica de estar dolarizado es, che, yo ya tenía, por ejemplo, CDRs, bueno, yo en ese caso los mantendría. Lo mismo, por ejemplo, con los activos argentinos, ya sea con ADRs, porque el ADR también se va a ver repercutido, porque el tema de las reformas, de las bandas,
repercute en cómo nos ven en el exterior. Y ese cómo nos ven en el exterior repercute en que haya mayor o menor volumen de los ADRs en el exterior, justamente. Entonces, para lo que es, por ejemplo, renta variable argentina, a mí me parece que, o sea, yo no me parece una buena decisión tal vez hacer un trade con acciones de acá a la semana que viene. O sea, el trade electoral es, como les digo, o comprando dólar MEP, o fondos comunes de inversión para estar dolarizado, o por ejemplo, haciendo tasa fija en pesos con letras que vencen de acá a un mes, pueden ser de acá a un año también, pero digo, hablando exclusivamente del trade electoral, pensando de acá a la próxima semana, próximas 2 semanas, con las cauciones. Después lo otro, lo que sí, si uno, por ejemplo, tiene, no sé, acciones de Galicia, yo tengo, por ejemplo, de Galicia, o no sé, el que tiene bancario puede ser Galicia, Banco Macro, etcétera. Yo en mi caso tengo Galicia, el sector energético que puede ser YPF, yo tengo YPF, y Pampa, puede ser YPF, Pampa, Vista, Transportadoras del Sur, etcétera, que es el sector energético. La realidad es que eso, si uno está, cuando tomó la decisión de inversión, fue pensado en el largo plazo, a mí me parece que lo mejor es dejarlo más allá del ruido de la volatilidad que puede haber ahora, que como les digo, si el gobierno no le va bien a las elecciones, va a haber otra caída del Merval y obviamente van a caer las acciones del sector energético porque son de los que más ponderan, no como el sector bancario. De hecho, el sector energético tiene un poco más de upside también porque hace que está más rezagado y además tiene variables como intrínsecas que van por fuera de las elecciones, que tiene que ver con lo de vaca muerta y con las perspectivas de acá 3, 5 años. Entonces, es como otra hipótesis, no entra en el trade electoral porque los fundamentos son otros y son de acá a 5 años. Entonces, en ese caso, a lo sumo, la decisión que uno puede hacer es, che, estamos en zona de compra, estamos en zona de soporte con la caída que tuvimos del Merval este año, bueno, acumulo en todo caso. O mantengo, porque los fundamentos son los mismos, y me banco la volatilidad que va a haber la semana que viene, porque además, otra cosa, la tendencia de largo plazo en general de los activos es alcista, inclusive la de Merval, no de corto plazo, entonces podés tener un rebote contratendencial, o sea, un retroceso alcista, porque estamos en tendencia bajista, y aprovechar eso sí, pero la realidad es que, digamos, la estructura a largo plazo es alcista, y si los fundamentos son los mismos, que los fundamentos de los bancos son otros, porque encima este año tuvimos el tema de las LEFI, si mal no recuerdo, la semana que viene la otra, hay presentación de balances acá en Argentina, también en Estados Unidos con las tecnológicas, pero el sector bancario, entonces hay que ver qué pasa con el tema de las LEFI en la parte contable de los bancos. Pero fíjense que la situación de los bancos es bastante distinta al sector energético. Entonces, si uno está posicionado ahí, yo lo que haría es o mantener o volver a recomprar en estos precios. Pero no porque estoy no especulando, digamos, no un swing trade de aprovechar ese retroceso alcista. Que va a haber, vamos a tener ese retroceso alcista en caso de que el gobierno le vaya bien, pero digamos, no es la operatoria que estoy viendo yo. Para mí, más el trade electoral pasa por estar parado en dólares o estar parado en renta fija. Lo mismo con los bonos SER. Fíjense que este año, o sea, fíjense, el Merval cayendo un montón, los bonos cayendo un montón. Los bonos SER estaban pagando inflación, creo que más 30-35%. O sea, los bonos SER estaban desplomados, y ahí, bueno, cada quien decidirá qué hacer. A mi forma de verlo, demasiado castigado los bonos SER, pero fíjense cómo toda la curva estaba distorsionada, porque estamos hablando de que, independientemente de la inflación que vos tengas, vos ya con el bono SER te estás asegurando de lo que haya de inflación, más un porcentaje, estaban llegando a dar SER más 40% los bonos SER. Todo lo que es curva larga, ¿no? Que vence el año que viene. Así que para mí lo que es curva larga, lo que vence el año que viene, para mí eso yo lo mantengo, de hecho, todo lo que vence de acá a un año. En el medio pueden pasar un montón de cosas, pero digo, el único trade es que yo hice, por ejemplo, fue con el tema de las cauciones, con el tema de la letra que vence en noviembre, después también tenía otra que vence el 31, creo, de octubre. Y después, por ejemplo, con lo que es dólares, más que fondo común de inversión, que ahí depende mucho del broker, o sea, siempre está bueno ver, cada broker tiene su fondo común de inversión estrella, ver de qué está compuesto,
como para entender, ok, sí está en dólares, pero ¿qué activos tiene? Tenés liquidez inmediata y estás dolarizado. Más allá de comprar dólar MEP o CDR. Y como digo, yo no compré CDRs, los que tenía, los tenía y los mantengo, porque de hecho también en muchos no tengo el CDR y la acción, porque después compré la acción, pero ya los tenía. O sea, si hay una suba al tipo de cambio, de paso ya estoy dolarizado, con los ON Hard Dollar, con los CDRs, con los fondos comunes de inversión en dólares, pero no compré ningún CDR ahora para venderlo el lunes o para venderlo el martes por una suba del tipo de cambio. Ahí me preguntó algo ese. Dame un segundo. Ya que estamos, no sé cuántos de acá son minders, entiendo que quizás la mitad, pero acá les dejo un link que me pasaron los chicos con código de descuento para los planes de Metamind, que de hecho esto, o sea, esta clase está grabada, yo después la mando al grupo de WhatsApp del plan Gold, que es el plan que existe ahora en Metamind, y están todas las clases grabadas. Ya mañana a la mañana voy a subir la de hoy y les voy a pasar esta PPT que están viendo ahora con las imágenes también. Así que nada, ahí les dejo el link, cualquier duda que tengan me avisan. Después, mira, la verdad que cripto, cubrirse, o sea, USDT. O sea, yo no me cubriría, porque encima las cripto tienen, digamos, condiciones o variables intrínsecas, entonces es como que lo que pasa en las elecciones argentinas, nada le importa a las cripto, nada, o sea, no les mueve nada. Entonces, la misma lógica, o sea, lo que te podría decir es, che, bueno, en vez de comprar dólar MEP, compras USDT. O sea, la forma, a menos de que de golpe pase algo y se pierda la paridad USDT contra el USD, la forma de cubrirte, la alternativa o la contraparte cripto de cubrirse y acá comprar dólar MEP es comprar USDT y hacer staking en Nexo, en Buenbit, si no se llega, ¿cómo se llama? Al piso que pone Nexo, que creo que sigue siendo de $5.000. O sea, yo no compro Bitcoin para cubrirme de una suba al tipo de cambio, por ejemplo, porque van por carriles distintos. Sí, por ejemplo, en ese caso, yo de hecho tengo USDT, lo tengo medio, o sea, como fondo de emergencia, pero eso también, obviamente, porque fíjense que el dólar cripto también acompaña, entonces yo hay una parte que tengo en USDT, y si suben el tipo de cambio va a subir el MEP, el CCL, va a subir el Blue, va a subir el dólar cripto, en distintas proporciones, pero van a subir, entonces también estoy cubierto, o sea, en el mercado cripto estaría cubierto por ese caso. Así que sí, la realidad es que más que USDT, USDC, o sea, cualquier stablecoin, no me parece que haya otra alternativa, porque van en carriles distintos, digamos. Las elecciones argentinas, que nos importa solamente a nosotros, y el mercado cripto. Ahí creo que ahí Fede mandó, bueno, calculo que hablaban de la que mandé del dólar, sí, es de los chicos de Finanzas ARG. Después, bueno, fíjense las matrices de calor, supongo que muchos las habrán visto varias veces, pero acá lo que te muevo mostrando, obviamente, es, cuanto más verde se pone esto, quiere decir que más vas a ganar estando parado en pesos, cuanto más naranja, amarillo, rojo se va poniendo, quiere decir que más vas a perder estando parado en pesos en vez de estando parado en dólares. Entonces, fíjense que con el techo de la banda, o sea, esto es lo que yo les decía, con todos los títulos, con todos los bonos a tasa fija, estarías ganando en dólares si el dólar se va al techo de la banda, que es lo que estuvo pasando, y la banda se mantiene. O sea, sería como un trade ganador seguro, te lo está diciendo esto. Esta matriz de calor, ¿cómo funciona? A medida que va subiendo el dólar, a medida que va acercándose al techo de la banda, esta ganancia va subiendo. Porque si uno opera entre las bandas, como operar en un rango para el que hace trading, obviamente, cuanto más se acerca a la zona de resistencia, bueno, más conveniente debería ser vender. En este caso, el dólar. Más tenés para ganar en pesos porque el dólar tiene menos para subir porque ya está cerca del techo. Y a medida de que el dólar, que no pasó nunca, se acerca al piso de la banda, menos conveniente es entrar en el carry trade. Al contrario,
más conveniente es salir, porque el dólar está más cerca, más bajo, digamos, más lejos del techo, entonces tiene mucho más upside en términos porcentuales. Por lo tanto, esto va cambiando todo el tiempo según el dólar esté más cerca del techo o más lejos. Entonces, fíjense cómo la curva, fíjense, el T15 es 7, que es un bond cap que vence el 15 de enero del 2027, fíjense que tiene un 48% en dólares si el dólar llega al techo de la banda de ese momento, que no sé cuánto estará, pero no importa, es conceptual. Si el dólar llega al techo de la banda en enero del 2027, o el 15 de enero del 2027, el dólar está en el techo de la banda, vos vas a vender tu bono en pesos y vas a haber hecho un 48% en dólares, yendo al techo de la banda. Y después fíjense acá, también otro que había visto, que es con un dólar a 2000, que más o menos sería el escenario 2 de JP Morgan, un escenario intermedio, medio neutro, ni muy positivo ni muy negativo, quizás entre el 30 y 35% en favor de la libertad avanza. Es esto, fíjense que 2%, 5%, o sea, casi todos con la curva más larga, que es lo que yo les digo, que es lo que más se está mirando, la curva larga en pesos, 28% en dólares con un dólar a 2000. El dólar yo no sé a 2000, que la realidad es que puede pasar, sí, pero si pasa, creo que sería el menor de las preocupaciones, porque la verdad que si pasa eso es porque hay una crisis importante, o sea, a nivel macroeconómica, a nivel política, en términos de acuerdos con el Congreso. Entonces, ¿podría pasar? Sí, pero como les digo, si llega a 2000, la única preocupación no sería que el dólar se vaya a 2000, porque sería un escenario muy negativo, e inclusive en ese caso tendríamos una ganancia del 28%, que es monstruosa. Entonces, como les digo, lo que es curva larga, a mí me parece que sigue siendo una buena alternativa. Yo no tendría todo en LECAPS, o en este caso con CAPS, pero bueno, como yo no, mi escenario no es que el dólar vaya a llegar a 2000 o más de 2000, sí tengo una parte en la curva larga en pesos, porque inclusive, aunque fuese de la mitad, 15%, 12%, sigue siendo una buena ganancia. Estamos hablando de un promedio de un 10% en dólares en un año, con el famoso carry trade, ¿no? Pero como les digo, una parte sí la tengo en dólares, porque la realidad es muy, muy inestable. Fíjense esto acá, qué marcado está lo de la intervención. Fíjense que a partir de 2 menos cuarto empezó a intervenir el Tesoro de Estados Unidos en este caso, y se planchó más o menos en 1490. Fíjense acá está el precio del AS, el BID del AS, la caja de punta, acá está 1487, 88, 89, 1490, y ahí fue más o menos donde estuvo el techo. Pero bueno, de todas formas, al día siguiente volvió a ir a buscar el techo de la banda. Entonces, todos esos dólares de Estados Unidos sirvieron de poco, y en los tweets también. O sea, fíjense que no hubo un gran rally alcista con los tweets y con la intervención. Cuando abstrayendo todo, sí debería ser alcista, porque te está diciendo, che, vos venite, o sea, el mensaje ¿cuál es? Vénganse, como dice Martín de Clave Bursátil, que venga Doña Rosa a comprar dólares, que yo tengo con un colchón de 20.000 millones de dólares esperando para vender en el techo. Así todo, el mercado redobló la apuesta y siguió comprando, que de hecho después dejó de intervenir el Tesoro de Estados Unidos, y el dólar salía en el techo de la banda. Entonces, yo igual sí creo que algún ajuste va a tener que hacer, inclusive si le va bien. Si le va mal, al gobierno no va a tener opción, porque va a seguir pasando lo de esta semana, van a seguir interviniendo, y para mí la demanda va a seguir pasando en el caso de un escenario negativo, porque si no, como mencionaba recién Franco, por una cuestión estacional, si bien para mí debería haber una suba, se debería estabilizar el dólar entre 1.600 y 1.700 pesos. Quedaría una suba, que uno la podría capturar estando dolarizado, pero no debería ser muy alta, porque insisto, si el dólar se va a 1.700, tenés un 70% en un año de suba contra una inflación que se espera que sea del 30%. O sea, tendrías más del doble de tasa real positiva en dólares respecto de la inflación, que es lo inverso a lo que pasaba el año pasado, ¿no? O sea, y ya tenés un tipo de cambio multilateral más competitivo,
que eso también, yo creo que también, de hecho hoy leía a Lara López Calvo que hablaba de que supuestamente también se dice de que medio que el gobierno está dejando que se escape un poco el dólar por esto de que, a ver, si vos tenés un tipo de cambio más alto, favorece más al exportador que al importador, ¿no? Un ejemplo concreto, yo no sé, en 2020, 2021, yo daba clases de inglés y yo que dije, che, estamos teniendo una devaluación importante, a mí la verdad que me conviene más dar clases de español a gente que habla inglés y que me pagan en dólares que darle clases de inglés a gente de Argentina. Entonces, a mí como exportador de servicios, en este caso, exportador de servicios sería dar clases de inglés, me convenía un tipo de cambio mucho más alto porque yo, inclusive sin aumentar, o sea, yo cobraba, no sé, 15 dólares la hora, bueno, esos dólares en pesos, yo después los pasaba a pesos y tenía cada vez más pesos. Entonces, como exportador, a mí me servía liquidar esos dólares, ir a venderlos contra pesos con un tipo de cambio más alto. Entonces, si vos tenés un tipo de cambio un poco más alto, en los niveles en los que tenemos ahora, que no es lo que pasaba antes, vos le das mucho más incentivo a los exportadores, especulando también con esto de la cosecha fina del agro a fin de año, vos le vas a dar incentivos más altos para que liquiden esos dólares y que se arme ese cuello de botella y vos tener esa oferta de dólares sumada a la creciente demanda de pesos y acumular más dólares, y ahí sí tendríamos esa suba del riesgo país, la baja del riesgo país y suba de los bonos. Y consecuente caída del tipo de cambio, que como les digo, si bien son variables distintas por lo general, van en la misma dirección, riesgo país y tipo de cambio. A ver si hay algo más en el chat. Así, bueno, sí, vos me preguntabas antes, obviamente, diversificar siempre, ¿no? Siempre diversificar, pero bueno, en un escenario así, donde hay, digamos, no es tan binario el resultado, como podría ser las elecciones presidenciales, sí me parece mejor diversificar, y después, como les digo, el porcentaje lo va a ir evaluando cada uno. Si uno se siente cómodo teniendo pesos, más pesos que dólares, de acá a la semana que viene, o si uno se siente más cómodo teniendo dólares. Yo quiero tener los dos, tengo un porcentaje un poquito más alto en pesos, pero estoy cubierto, como pasa, por ejemplo, con el que opera opciones, que eso es súper arriesgado, pero también las opciones financieras, que son uno de los derivados que hay, junto con los futuros, forwards, swaps, etcétera, se usa también esto, teniendo el contrato y la acción cubriéndose por si sube una o si baja la otra, o sea, te cubrís si sube o si baja teniendo el futuro comprado, y el activo, inclusive en algunos casos, teniendo el futuro, o sea, el contrato, sin tener el activo, o sea, eso también se puede hacer, pero para mí un poco hay que tenerlo diversificado, siempre. Yo tampoco, como digo, en mi caso tampoco me siento súper cómodo estando completamente dolarizado, entonces tengo una parte en tasa fija. Eh, y ahí no, bueno, como te digo, el caballito de guerra del gobierno era el tema de la inflación. O sea, estaba la sábana corta, el gobierno decidió taparse los pies y que le pegue el aire en el pecho. Y taparse los pies, ¿qué es? Controlar la inflación y no, o sea, que no se dé el famoso pass-through, que la suba en el tipo de cambio se te traslade a precios. Entonces el gobierno no quería acumular dólares en el piso para que el dólar no suba y eso no se te vaya a precios, y jugar con esa carta, porque digamos, uno también vota con el bolsillo, entonces la lógica del gobierno era, mantengo la inflación tranquila, para tener esa carta con la cual jugar, o a la cual apostar en el momento de las elecciones. Pero bueno, la realidad es que yo creo que igual un poco se tendría que haber acumulado, porque estas variables, a ver, lo que yo les mostré de la demanda, se sabía hace un montón. O sea, el año pasado ya se sabía que había elecciones, ya se sabía cuándo eran las elecciones, ya se sabía que iba a haber liquidación de la cosecha gruesa, porque es una cuestión estacional, se sabía que la demanda de pesos también es estacional, siempre pasa lo mismo, o sea, como que no. ¿Cuáles fueron las sorpresas? El swap con Estados Unidos, la recompra ahora de deuda pública, esas cosas sí, porque no se esperaban el año pasado, pero además ya estaba, no descontado, pero era cuestión de agarrar un calendario y ver las fechas.
Así que fue una cuestión estratégica que también yo creo que tampoco pensaban, o sea, yo creo que el gobierno también pensaba que el mensaje iba a calar un poco más hondo y que no iba a haber tanto esa demanda, porque la demanda de dólares fue por desconfianza, digamos, con el gobierno. ¿Qué es lo que uno hace? Cuando históricamente en Argentina se posiciona en dólares, pero se posiciona en dólares siempre que tiene una perspectiva negativa, no una perspectiva positiva. De hecho, fíjense acá, también les muestro rápidamente, los depósitos en dólares, fíjense cómo fueron cambiando. A ver si lo tengo acá. Un segundo. Que mostraba cómo en su momento la de los depósitos en pesos habían cambiado. Ah, acá, perdón. Fíjense, la línea negra son los depósitos en dólares y la línea verde son los depósitos en pesos. Y fíjense cómo acá las bandas divergen. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente en su momento el mensaje era quédate en pesos, no te vayas al dólar, que es lo que quería el gobierno, el mensaje que quería transmitir el gobierno. Pero fíjense cómo acá se empezó a disparar. A partir de este punto se desploma los depósitos en pesos y empiezan a subir, que ya venían subiendo, pero empezaron a subir más que los depósitos en pesos, los depósitos en dólares, que es lo que pasa siempre. Y eso uno lo hace ante incertidumbre, desconfianza. Entonces, yo creo que, a ver, no sé, digamos, no estoy en la mesa chica, pero digo, digamos, lo que no se esperaba tal vez era esa demanda tan fuerte de dólares digamos, que el mercado te corra constantemente en las intervenciones que vos haces. Y por el otro lado está el bonista diciendo, che, ¿para qué estás patriándote los dólares? Porque en definitiva los gastás y al día siguiente el dólar vuelve al techo. O sea, esos dólares que es potencialmente son míos, desaparecieron y el dólar igual subió. Entonces, un poco la perspectiva es esa, de decir, bueno, tener dólares genuinos y no depender tanto de factores externos como pasó con el blanqueo también. O sea, que fueron todos como, se apagaban los incendios, son como baldecitos de agua chiquititos que te van apagando el incendio. Cuando tuvimos lo del blanqueo, por ejemplo, el año pasado, que entraron un montón de dólares, pasa lo mismo con la cosecha, la liquidación, pasa lo mismo con el swap. O sea, son cuestiones temporales que dices, ok, te ingresan dólares, pero vos necesitas algo sostenible. O sea, la desconfianza del bonista está en la sostenibilidad de la acumulación de dólares. Porque es evidente que los dólares los tenés acá y que tenés etapas donde te ingresan más dólares, pero si te costó acumular en ese momento, como, digamos, con una oferta de dólares más alta, como es ahora, cuando la demanda de dólares es más alta. Entonces, yo creo que un poco pasó por ahí. O sea, la carta no era la acumulación de dólares, porque además después tuvieron la extensión del plazo con el fondo, entonces como el fondo prorrogó el plazo con el cual revisa los objetivos del Banco Central, el gobierno dijo, bueno, o sea, la revisión del fondo es en febrero, me dio un changüí más para acumular, porque no cumplimos las metas, la meta que no se cumplió fue esa, sí la de superávit, sí la de inflación, no la de acumulación. Entonces, como el caballito fue ese. Superávit, de hecho, vieron que se habla de las etapas, la etapa de superávit, emisión cero, inflación cero, bueno, acumulación no fue parte de la estrategia del gobierno, y por eso tuvimos esta suba del riesgo país, que en su momento estaban 600 y se fue a 1200. Y la zona de rollover, o sea, la zona a la cual el gobierno puede salir a financiarse en el mercado internacional a una tasa buena, a una tasa baja, está más o menos en 500. De hecho, estamos bastante lejos de la zona de rollover y estamos más cerca de la zona de default, con la suba del riesgo país tan alta. Mirá, a corto plazo, Magda, como te digo, yo la que usé, y digo por una cuestión de vencimiento, o sea, la más corta es el 31, que no tiene ningún tipo de sentido, porque la proporción es tan baja que entre comisiones y todo no ganas nada. La más corta, que me parecía copada por un tema de plazo, era la del 28 de noviembre, que yo de hecho
pasé en el grupo de WhatsApp la fórmula para, si querés agarrar y decir, che, tengo estos pesos que los quiero poner, la fórmula sería, se las pongo acá para que tengan, capital inicial, por ejemplo, no sé, pongo 1.000.000 de pesos en esa letra, dividido la TNA, que cuando yo la compré, creo que estaba en 52.9, dividido 100, o sea, la TNA dividido 100, multiplicado la cantidad de días que faltan hasta el vencimiento, que eran 36, dividido 365, que son los días del año, y ahí yo ya tenía en pesos cuánto iba a ganar. O sea, si yo pongo 1.000.000, ahí lo que me va a mostrar es cuánto voy a ganar en pesos habiendo hecho esa inversión con la letra. O bueno, ahí está también, por ejemplo, el link que pasó Fede para hacer el cálculo. Pero sí, o sea, esa me parecía que por un tema de que no es tan corta para que se justifique hacer la inversión, porque si no, como le digo, la lógica cuál sería, y che, compro un día antes de que venza y listo. Pero no, no es así. O sea, terminás perdiendo con las comisiones, de hecho. Que no son altas, pero la proporción es muy baja comprando un día antes. Esa me parecía la mejor. Después, a corto plazo, después, como les digo, la más, digamos, positiva, a menos que se vaya todo al demonio, es el T15E7, que es ese bond cap que vence en enero de 2027, que inclusive con $1 a 2.000 estás ganando un 28% en dólares. Así que lo que es curva larga, a menos que pase algo muy grave, o no sé, que Milei ni siquiera termine su mandato, debería ser un buen negocio estar parado en la curva larga en pesos. Bien, no sé si hay algo más para mostrarles acá. Bueno, acá por ejemplo esto de la noticia también, esto también va a ser importante, cambios en el gabinete, negociación con gobernadores. Esto podría ser un driver alcista. Lo quiero ver la semana que viene igual. No, pero esto podría ser un driver alcista para, como les digo, igual que si al gobierno le gana por paliza las elecciones, suba del Merval, suba de los bonos y caiga el riesgo país, estabilización del tipo de cambio, no veo una suba muy alta del tipo de cambio, es más, a lo sumo podría estabilizarse cerca de lo que está en los dólares financieros ahora, pero ese sería un escenario positivo, porque también otra de las críticas, además de la acumulación de dólares, era la conformación, el armado político, ¿no? De la candidatura. Primero che, ¿a quiénes estás trayendo al partido? Digamos, ¿quiénes son estos? Punto 1, ¿quiénes son? Punto 2, muchos son de la casta. Y punto 3, tenés que negociar. O sea, por más de que digas, che, pero yo no comulgo con hacer esta persona, tenés que negociar porque si vos querés que te aprueben en cierta medida reformas tributarias, jubilatorias, laborales, tenés que negociar porque si no el Congreso te va a rechazar todo. Entonces, eso es hacer política. La realidad es que eso es transar. Inclusive, o sea, cediendo y dando favores para obtener algo a cambio. Entonces, ser un poco más pragmático. Esa es otra de las críticas que se le hacía al gobierno. Entonces, esto podría ser, bueno, si se confirma, un driver alcista tanto o más que si el gobierno arrasa en las elecciones, porque al no ser presidenciales, un poco lo que se mira es el después. Che, ¿va a haber alianzas con otros partidos? ¿Que las bandas se mantienen? Si se mantienen, ¿el techo se mantiene igual o se ajusta? Etcétera. Por eso digo, hay muchísimas variables. Son re importantes por estas cosas, o sea, a nivel político no tanto, porque tiene más para ganar el gobierno que, por ejemplo, el peronismo o el kirchnerismo, que tiene muchas bancas que se vencen, porque tenía muchas más bancas que la Libertad Avanza. Pero, como les digo, hay muchas variables porque no son binarias. Gana el partido de ahí y va a ser presidente Milei, que en ese caso no se postula Milei, pero no sé, Bullrich para Cava, por ejemplo, y no me acuerdo el otro, que estaba de Fuerza Patria, como presidente, por ejemplo, en ese caso. Entonces, hay como muchas variables o vertientes. Una de ellas es esta, el tema de las bandas, el tema de las alianzas. ¿Qué pasa el lunes? O va a haber que estar pendiente porque todo lo que descuente el mercado, o sea, el lunes no sé, vamos a tener, no sé, suba el tipo de cambio porque el gobierno le va mal, por ejemplo, pero si tenemos anuncios el lunes a la noche, eso se puede contrarrestar. Anuncios en términos de, che, chau con las bandas, tenemos flotación libre, o esto, alianzas con
PRO, peronismo, UCR, que contrarreste la caída que puede haber tenido el Merval, los bonos, durante la jornada del lunes por el resultado del domingo. Entonces, inclusive hay que esperar a toda la jornada del lunes para ver qué anuncios hace el gobierno en función de los resultados, porque también van a especular con eso, para hacer un escenario. Así que, bueno, creo que de acá no vimos nada. A ver si hay algo más en el chat. No sé si, bueno, si me quieren preguntar algo más, si fui claro, nada, me avisan ahí en el chat. Feedback, lo que ustedes quieran. Gracias a vos, Magda. Mirá, la realidad, yo con las letras, yo no hago así tipo trading con las letras, entonces yo lo que haría es comprarla de enero de 2027. O sea, yo con las letras yo todas las dejé. Una cosa es con los bonos, que el manual te dice, che, quédatelos a finish, pero la realidad es que con la volatilidad que hay en Argentina, van muy bien como renta variable, o sea, haciendo trading, y más que decir, che, me lo quedo a finish y voy cobrando amortización e interés como flujo, como un flujo, se hace mucho trading. O sea, imagínense el que compró a 20 y lo vende hoy a 60, triplicó su capital, simplemente con revalorización de capital, que es una de las dos formas con las que podés ganar dinero, con las acciones. Revalorización de capital, dividendos. Bueno, acá con los bonos, revalorización de capital y con los pagos de intereses. Ahora, con las letras, yo no las vendería, la verdad, las letras, a menos, como te digo, que hayas tenido una revalorización de capital muy alta, que veas, che, gané mucho en pesos con la revalorización, porque subieron el precio de las letras y comprimió la tasa, o sea, bajó la tasa. Sacando ese caso, yo compraría la de enero de 2017 y no vendería. Yo, de hecho, las letras que tengo, todas las mantuve a finish y las que tengo ahora también. O sea, en todo caso, lo que hago es desprenderme de otro instrumento de inversión que venza, por ejemplo, o me vence una LECAP, espero a que me vence y la reinvierto en otra, de la curva más larga, por ejemplo, pero no vendería una que tenga ahora, porque lo más probable es que haya perdido plata, a menos que la revalorización haya sido muy alta. Que no creo que sea el caso, porque las tasas están altas de las LECAPs. Entonces, quiere decir que la demanda no acompañó, porque si sube el precio de las LECAPs, comprime tasa. Y lo que no pasó fue que comprima la tasa, o sea que no creo que hayas tenido una revalorización muy grande, por lo tanto, compraría la de enero, no vendería las otras. Al menos eso es lo que estoy haciendo yo. Con bonos, la realidad después veo, yo bonos tengo el GD35 y el AE 38, no, miento, el GD35 y el GD41, a veces lo que hago con los bonos es hacer un arbitraje y veo si se desarbitraron mucho los de legislación local con los extranjeras. Por lo general los GD son más caros, porque siempre se percibieron más seguros. Entonces, si yo veo que no hay brecha y tengo el local, ahora no tanto igual, pero antes hacía eso, pasaba de AL a GD, porque no hay brecha, y yo sé que históricamente la brecha es del 4 o 5% en favor del GD, entonces digo, bueno, si yo sé que los GD suelen subir, espero a que la brecha sea cero, o muy cercana a cero, y me paso de legislación. O sea, sería hacer un arbitraje entre legislación, y si no, como les digo, quedarse a finish, que yo la verdad ni idea si lo voy a hacer, lo de quedarme a finish. Por ahora, con estas paridades y todo, estoy jugando con la revalorización de capital con los bonos, porque se mueven como renta variable, literalmente. Y lo que puedo hacer, si me quiero pasar de un bono a otro, lo que puedo hacer es ir jugando con la sensibilidad e ir viendo qué bonos tienen más upside, es decir, más perspectiva alcista, si el riesgo país cae. Entonces, si el riesgo país cae a la zona de rollover, 500 puntos, por ejemplo, ¿qué bonos tienen más sensibilidad a esa caída? Es decir, ¿cuáles se beneficiarían más? Los de la curva media larga, 35, 38, 41. Entonces, lo que voy haciendo es rotar hacia la curva más larga, los vencimientos más largos, especulando con que vamos a llegar a la zona de rollover. Yo creo, si yo pienso que nunca vamos a llegar a la zona de rollover, no tengo bonos argentinos. Directamente porque no creo que me los vayan a pagar. Entonces, en mi caso, tengo curva media y curva larga. De la curva corta no tengo 29 y 30.
La realidad es que el cupón que tiene es muy malo, el cupón que tienen esos bonos, pero bueno, ahora van a pagar amortización en enero y en julio. Así que haría eso, ¿no? Y ahí, mirá, la realidad, yo esas las tengo y yo lo que voy a hacer es mantenerlas, o sea, no las voy a vender después de las elecciones, las mantengo a largo plazo y a lo sumo aprovecho y recompro en estas zonas. No vendo por las elecciones, ni tampoco compro por las elecciones, no voy a hacer ese trade, sino mantengo o compro. Yo lo que tengo es eso, bancar, y lo manera también. ¿Qué pasa? Con el sector de la construcción se está especulando con la de, bueno, una de las posibles cosas que pueda negociar el gobierno con las provincias es reactivar la obra pública. No, que es un poco lo que dicen los gobernadores, che, mandá plata para la obra pública que está muerto. Si eso pasa, si dentro de esto que hablábamos de tira y empuje, el gobierno cede y se reactiva la obra pública, bueno, tener acciones de ese sector, yo en mi caso tengo Loma Negra, podría ser una buena alternativa. Yo por eso los mantengo. Como les digo, en todo caso, con esta caída que tuvo el Merval este año, vuelvo a comprar. O sea, en zona de soporte compro. Pero no compro para vender la semana que viene con acciones, ni vendo ahora por miedo a lo que pase con las elecciones, porque no es que mi perspectiva era vender la semana que viene. Entonces digo, che, vendo ahora porque van a caer. No, como mi perspectiva es, de acá a 3, 4, 5 años, me da igual lo que pase la semana que viene, porque yo sé que de acá a 3, 2 años la volatilidad será otra, pero no por estas elecciones, van a quedar en el olvido. Sí, la de enero me parece, o sea, la de enero, objetivamente, para el que quiere estar parado en pesos, es una muy buena alternativa porque inclusive la que vence el 15 de enero de 2027 es la que te da ganancias inclusive con un dólar a 2000. Con un dólar a 2000, muy por encima del techo de la banda, te da un 28% en dólares. Así que, o sea, te está dando un 28% en un año y medio. Estamos hablando de más de un 14% al año en dólares. Así que esa es la que se está usando como referencia. T15 es 7. Y después del corto plazo tengo una que vence el 31 de octubre y otra que vence el 28 de noviembre. Que como le digo, la del 31 no la compren ahora porque el cálculo les va a dar muy bajo y van a perder con comisiones. O sea, la realidad es que para mí, ya de acá a un mes, a partir de ahí me parece una buena alternativa. Eh, comprar que venza de acá a 30 días. En general, no más allá de las elecciones. Eh, sí, las podés vender antes, las letras. eh, las podés vender antes. Yo nunca lo he hecho. Siempre las mantuve a finish porque la realidad es que el negocio de las letras es mantenerlas hasta el vencimiento. Si la pregunta es, che, ¿las puedo vender si tengo una emergencia? Sí. Dos respuestas. Sí podés. Punto uno. Punto dos, no usaría la letra para eso. O sea, vendería lo del fondo de emergencia. Y mi fondo de emergencia lo tendría en dólares y no en letras en dólares igual porque te dan poco. Pero bueno, si vos decís, che, si pasa algo, ¿las puedo vender? Sí las podés vender. Mi recomendación es, no las vendas, quedátela a finish y de última, plata que vayas a necesitar, ponela en otro lado, no en las letras. Pero como poder, podés venderlas. Eh, la realidad es que no, o sea, falta bastante. Yo no creo que eso pase. Vamos a ir viendo las calls, el año que viene, cómo va la situación, qué medidas se toman y todo. Yo hoy no lo veo, porque o sea, quiero también creer que no. Si pasa eso, entonces, como les decía, creo que sería la menor de las preocupaciones esas, si el dólar se va a 2000. Yo no creo que eso pase. Como les digo, capaz en 2 meses, digo, che, esto no me gusta, lo veo probable. Hoy, o sea, mi decisión de inversión es sobre lo que pienso hoy. Después, si en un mes creo algo distinto, 2 meses, hago algunos reajustes y empezaré a dolarizarme un poco más y no haré carry trade, pero a mí, porque inclusive, ¿vale? Si se va a 2000 tenés 28%. No quiere decir que si se va a 2000 estás en break-even. O sea, si se va a 2000 ganás 28. O sea, que si se va a 2100, 2200, igual estás ganando. No 28, pero estás ganando igual.
porque el 28 si se va a 2000, no es que quedás en cero, neteado. O sea, comprás los mismos dólares. No, comprás un 28, hoy comprás 100 y en enero de 2027 comprás 128 dólares. No es que comprás 100 de vuelta. O sea, para comprar 100 tendría que irse, o sea, para seguir comprando 100 debería irse mucho más que 2000. Por eso no creo en ese escenario. Falta tanto que tendría que ver a fin de año qué es lo que pasa, por ejemplo, si el gobierno sigue acumulando dólares. Hoy te digo eso. Después en las otras calls, si yo veo, si, por lo que pienso yo y también por lo que me voy informando de gente que sabe más que yo, haré un reajuste de mis posiciones y me dolarizaré. Mantendré mi posición en letras, pero me seguiré dolarizando. Porque digo, che, si no es así, bueno, menos mal que tenía la letra. Pero si termina subiendo mucho más, bueno, igual ya estaba dolarizado. Siempre está bueno hacer esa cobertura, la verdad. Y después con respecto a la pregunta, yo creo que el favorito es el gobierno, o sea, yo creo que la Libertad Avanza va a ganar. No, o sea, hace, no sé, 2, 3 meses te diría que por mucho, hoy no te diría que por mucho. O sea, yo hoy no veo quizás una victoria abultada como la que fue en provincia en favor de el peronismo, el kirchnerismo. No veo esa victoria de la Libertad Avanza porque, a ver, por lo que pasó en el medio, o sea, por el tema que pasó, en este caso lo de Spert. Tuviste el audio del 3% en las elecciones pasadas y lo de Spert ahora, que más allá de que todos los partidos políticos tienen candidatos que están sucios hasta la cabeza, en este momento, fíjense que en las elecciones pasadas fue muy poca gente que había votado al gobierno. O sea, fue muy poca gente a votar, pero el dato importante es que mucha de esa gente que no fue a votar había votado al gobierno. O sea, es como gente que estaban descontentos con el gobierno. La gente que quería que pierda Milei fue a votar. La gente que quería que gane antes no fue a votar. Entonces, con todo lo de Spert, lo veo un poco difícil. A ver, después, capaz en 3 meses dicen, che, no, mirá, lo de Spert no era así. Yo no sé, la verdad. Lo que pasa es un timing muy malo para que pase eso. Las justificaciones como que fueron un poco dudosas. Entonces, yo de hecho estoy de acuerdo con que haya renunciado. O sea, para mí tienen que renunciar todos los que tienen, o los que estén procesados, condenados, etcétera. O sea, para mí está bien que renuncie, por respeto a los votantes, ¿no? Pero fue un timing muy malo, entonces yo creo que eso me hace dudar de que haya una victoria apabullante del gobierno. Yo así todo creo que le va a ir bien al gobierno, porque hay determinados sectores, por ejemplo, yo en la provincia nunca hubiese dicho que iba a ganar el gobierno, para mí iba a perder, no pensé que por tanta paliza, pero sí sabía que iba a perder. Entonces, a nivel nacional lo veo distinto, porque otra cosa, acá la clave es cómo le va a Fuerza Patria, porque después está la Libertad Avanza, pero después está, creo que es Provincias Unidas, que medio que podrían llegar a hacer alguna alianza. Entonces vos tenés libertad Avanza, pero a Provincias Unidas también le va bien, y capaz entre los dos sacan más porcentaje que Fuerza Patria. Entonces, la Libertad Avanza perdió, pero sumado con Provincias Unidas, por ejemplo, tuvo más porcentaje que Fuerza Patria. Entonces, acá la clave es qué también le va a Fuerza Patria, que es como el núcleo más duro y que hay un piso que históricamente tiene, entonces ahí hay que ver si está por encima de ese piso o no. Ahí me parece que está la clave. Sí, para mí, por eso te digo que yo no creo que sea una victoria abultada. Yo estoy más en línea quizás con el escenario 2 de JP Morgan, no el 1. Sin lo de Spert, te diría que sí, porque la realidad es que lo de los bonos, o sea, a un sector del mercado, pero el argentino de a pie no inversor no está pensando en el riesgo país. La realidad es que no le importa el riesgo país, si van a pagar la amortización de los AL29, no les importa. O sea, y está bien porque no invierten. Entonces, sí hace ruido lo de Spert para el común denominador de la gente. Entonces, eso sí, para mí se va a ver reflejado en el porcentaje. Por eso te digo, o sea, la realidad es que la mayoría de los partidos políticos tienen candidatos sucios, principalmente porque siempre hay una mezcla o sea, que se van reciclando apellidos que están hace 100 años, y es muy difícil, salvo que no vengas de la política, estar limpio. Entonces,
para mí, deberían renunciar, o sea, por respeto al votante, todos los que, ya sea que estés condenado, procesado, o que se haya instalado algo que vos no te hayas podido justificar, está todo bien, pero si no te puedes justificar, tenés que renunciar, ¿entendés? Principalmente por encima en un contexto en el que se está hablando de, che, la economía no está creciendo, tenés una desaceleración, todos estamos, digamos, haciendo el ajuste, digamos, como que por respeto a los votantes, para mí lo tendrían que hacer todos los partidos políticos. Entonces, pasa un poco eso. Siempre en Argentina pasó de esto del voto castigo, de che, mirá, la verdad que estoy votando a alguien que no me gusta mucho, pero el que está enfrente es peor, entonces para no votar a B, voto a A, y así se dio el voto castigo literalmente antes. El que votó a Macri como voto castigo, el que votó a Alberto para no votar a Macri, el que votó a Milei para no votar a Massa. Así se da siempre, y también hay una realidad que, bueno, cuando tenemos los debates, la verdad que los debates son nefastos, porque no se debaten ideas, entonces es como que vos decís, yo voto a tal, pero no propuso nada, entonces lo voto porque odio más al otro, pero la realidad es que no tengo ni idea qué va a hacer, porque no propuso nada, simplemente se atacaron. ¿Qué es lo que pasó la vez pasada? O bueno, pero vos estás sucio por esto, es un poco eso lo que pasa. Entonces, por eso también es tan pendular digamos, la situación electoral en Argentina, porque se sabe que si pierde Milei y viene otro partido político, se va a borrar absolutamente todo lo que se hizo, todo, al punto tal de que algunos dicen, che, la deuda no se paga, o sea, quizás favorece más el déficit fiscal, o sea, es otro modelo completamente distinto, entonces vos no tenés una continuidad, donde si gana la UCR, el PRO, y hay algunas cosas que van a cambiar, pero tenés un hilo conductor para todos. Como no pasa eso, y las medidas dependen exclusivamente de quién gane, por eso es que la gente se sigue dolarizando, y por eso tenés tanto ruido que en otros países no pasa, que te suba el riesgo para un 30% por unas elecciones de medio término. Acá te pasa porque sabemos que, o sea, son partidos completamente antagónicos, es difícil encontrar un punto de encuentro entre los votantes y entre los candidatos. Entonces, por eso es tan volátil el mercado argentino, y 2 de las 3 caídas más grandes en la historia de la bolsa fueron del Merval. Así que imagínense. Pero bueno, por eso es que yo diversifico y no me siento cómodo no teniendo nada de dólares. Por más de que yo tenga un poco más en pesos, no me siento cómodo no teniendo nada de dólares, dada esta circunstancia. Sí, la verdad que pasa mucho eso. O sea, la política del fútbol es muy parecido. O sea, en cuanto a cómo se vive. Pasa en todos lados, pasa en River, no sé, con Gallardo y en Boca con Riquelme. Insisto, de que también uno vota quizás nombres, y ahí está un poco el tema, ¿no? Esto de la ayuda de Trump del otro día, que se hablaba de si gana Milei o no. Más que si gana Milei o no, es si hay continuidad con las ideas de la Libertad Avanza. Porque la realidad es que si a vos te gustan las ideas de la Libertad Avanza, no te tiene que importar que las lleve a cabo Milei. O sea, a menos que tengas un enamoramiento en particular con su persona, que vos digas, bueno, lo idolizás, a vos te debería importar que haya una continuidad de las ideas, independientemente de quién las lleve a cabo. Entonces, se supone que la ayuda económica de Estados Unidos está subordinada a eso, no a que siga Milei, sino que haya una continuidad de las ideas que está llevando la Libertad Avanza. Pero bueno, lo que pasa mucho es eso, de que siempre fue un River Boca, o sea, el River Boca en Argentina siempre fue Macri y Cristina, ¿no? Como pasa en el fútbol. Entonces, al tener eso, también es difícil encontrar un punto de encuentro, porque, a ver, pasa también entre los votantes, es muy difícil encontrar ese punto de encuentro. Entonces, por eso creo que la perspectiva puede ser alcista si vemos que hay esa predisposición de los distintos partidos políticos, también del gobierno, de ceder y de transar, porque es así, o sea, vos con minoría en el Congreso no vas a poder hacer mucho, entonces vas a tener que transar con quien te guste. Y después algunos dirán a decir, che, transás con la casta, porque también va a pasar eso. Pero después habrá otros que dirán, bueno, para poder tener gobernabilidad vas a tener que transar y ceder. O sea, siempre va a pasar eso. Yo estoy más al lado de transar, ¿no? O sea, el hecho de decir, che, tenés que ceder
porque así solo no vas a ningún lado. La Argentina es muy difícil de gobernar y, viste, como que en el libro es una cosa, pero la realidad es que hay que ser práctico, hay que ser pragmático, y si lo que vos tenías en la teoría no funcionó, modificalo. Pero bueno, por eso, como les digo, me parece, o sea, no me siento cómodo teniendo el 100% en pesos, porque no hay una dirección clara y hay como muchos factores. Entonces, nada, mi recomendación, sin ser recomendación de inversión, más que mi recomendación es lo que yo estoy haciendo, y lo más importante de la call es conceptualmente, en función de qué uno tiene que tomar una decisión. Más allá de decir, comprar la T15-7. Más allá de eso, de ver cómo, digamos, cómo vienen las variables macroeconómicas en Argentina, y en función de eso pararte de un lado o del otro. O sea, tener siempre una hipótesis de inversión. Y no hacerlo por decir, che, a ver, compro dólares, pues también tienes que ver a qué precio estás comprando. Eso también es parte de la hipótesis. ¿A qué precio estás comprando y a qué precio querés vender? ¿Estás comprando el viernes? O sea, una hora antes de que cierre el mercado. Así que nada, me extendí bastante, pero bueno, me imaginaba que iba a pasar con la cosa de las elecciones. Espero que les haya gustado. Después, para los minders, estoy también preparando algo más de trading, algo que lleva su tiempito, igual no me queda mucho, pero ya como ver si les puedo traer en alguna call ya un sistema así todo de trading, todo testeado, como para tener como una estrategia en MetaMind. Nada, cada uno la usa o no, o sea, la estrategia que usaría yo, ¿no? Pero bueno, como para que tengan alguna estrategia para utilizar, y con esa estrategia operar en vivo. O sea, mi idea es mostrárselas, la teoría, mostrarles así backtesting y ver de operar en vivo. Así que nada, es algo con lo que estoy trabajando, y bueno, se los voy a traer en las próximas calls. Así que bueno, muchas gracias a todos por haberse sumado. Acuérdense ahí lo del Instagram de los chicos de MetaMind, y para el que no está en MetaMind, lo del descuento. A los chicos de MetaMind los veo, a los minders los veo en las próximas calls, y si no, en la BitConf. Yo voy a estar en la BitConf ahí en el stand de MetaMind. Sí, Santi, eso es un plan que tengo, o sea, a título personal, de tener una estrategia o más de una, probarlas y operarlas en vivo. O sea, me gustaría como que quede esa estrategia ahí para los minders, que vi que en muchos otros lugares también se manejan de esa forma, entonces me pareció que está bueno traerlo para MetaMind. Y bueno, nada, los veo en las próximas calls y nos vemos en la Bitcoin. Nada, para charlar, para sacarse las dudas. Voy a estar ahí viernes y sábado también en el stand.